speak loud. En esta mañana hay muchas cosas que hablan en voz alta. But for me, Pero para mí, what speaks louder than any word lo que habla más alto de cualquier palabra is the way individuals live their life. es la manera que las personas viven sus vidas. That to me Eso para mí is greater es más grande than any shout, que cualquier grito, than any tear, de cualquier lágrima. than any... I'm telling you, the way you live your life Le estoy diciendo, la manera que tú vives tu vida says who we are. dice quiénes somos. Today, En este día, when I introduce Phil and Andrea as they come up, en lo que suben arriba Phil y Andrea, these two individuals, not only myself, estos dos individuos, no tan solo yo solo, but I'm sure many others here today pero yo sé que muchos más aquí have been touched by the way they live their lives. han sido tocados de la manera que ellos viven su vida. Their service unto the Lord, Su servicio al Señor, their service unto the su church, servicio a la iglesia, their service to us as individuals. su servicio a nosotros como individuos. I can honestly say that they are a true blessing to this church. Sinceramente puedo decir que son una bendición a esta iglesia. This isn't to say that their lives are perfect, Y no estoy diciendo que su vida es perfecta, nor is any one of these two perfect individuals. ni que ellos son individuos perfectos. By far like us all. Les falta mucho igual que a todos nosotros, But the love of Christ dwells in their hearts. pero el amor de Cristo mora en sus vidas. And the way they've lived their life, Y la manera que ellos han vivido sus and what God vidas is doing in their life, y lo que Dios está haciendo en sus vidas, I think it will bless you today. creo que les va a bendecir en este So when Andrea told me how much time we have, Entonces cuando Andrea me preguntó cuánto tiempo tenemos, I told her just share your heart. yo le dije sencillamente comparte tu corazón We'll take it from there when you finish. y vamos a ir, continuamos cuando tú termines. Because what they've gone through, Porque lo que ellos han and what atravesado God has done in their life, y lo que Dios ha hecho en sus vidas will bless us as a church. nos va a bendecir como iglesia. So greet them in love this morning. Good morning. We want to take this opportunity to thank the church and the pastors for allowing us to share our testimony on what God's done in our lives. Buenos días, quiero darle las gracias a los pastores por darme esta oportunidad de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. This morning we're going to share the story of how Candence became a part of our family. En esta mañana vamos a compartir de cómo Candence vino a ser parte de nuestra vida, de nuestra familia, And how that's going. y cómo eso va. It was April 4th, 2012. El 4 de abril del 2012 We were actually on our way to Passover dinner. It was a Wednesday night service at New Life. estábamos en camino a un servicio en iglesia, que es un servicio de Pascuas, And I got a call from a coworker at work. y recibí una llamada de un compañero de trabajo. They told me that my cousin had been arrested and that her daughter was taken into custody by DCF. Me habían dicho que mi prima la habían arrestado y a su hija la habían tomado custodia el Departamento de Niños y Familia. My cousin was always a black sheep, she still is, but Mi prima siempre ha sido una oveja negra, continúa haciéndolo, I had no clue at how far she had progressed or how bad it actually was. pero verdaderamente no tenía una clara idea de a qué nivel había llegado. So he briefly told me the story of what happened. Entonces mi compañero me compartió lo que sucedió. They received a call about a toddler that was playing close to the roadway in just a pair of underwear diapers. Y me dice que había una niñita, recibieron una llamada que una niñita estaba jugando solamente en pañales cerca de una carretera y llamaron a la policía. And when they arrived on scene, they found a little 2-year-old by the street in front of a mechanic shop. Y cuando llegaron a la escena encontraron a esta niña de 2 añitos delante de un lugar de mecánicos And she was covered with flea bites. y estaba cubierta con picadas de pulgas. And when they found my cousin, she was upstairs above the mechanics building. Y cuando encontraron a mi prima, la encontraron en el segundo piso de este lugar de los mecánicos. And she was so inebriated that she couldn't tell them what her name was. Y estaba tan borracha que no podía ni decirles cuál era su nombre. So that's why I wasn't called the night of the incident, because no one knew her relationship to me Y la razón que nadie me había llamado es porque nadie conocía mi relación con ella. until later that night in the hospital. She was able to tell me who she was and to get a hold of me. Hasta más adelante, en esa noche en el hospital, ella por fin pudo decirle que me llamaran a mí, que yo era un familiar.
But by that time, Candence was already in DCF custody, so and once she's placed into a foster home, we have to wait until a court appearance. Pero ya para ese entonces, Candence estaba en la custodia del Departamento de Niños y Familia y de ahí tenemos que esperar hasta que la corte decidiera qué iba a suceder con ella. So it was 2 weeks later before we were actually to get custody of her. Pasaron 2 semanas hasta el momento que pudiéramos nosotros pedir custodia de ella. That was her, that's a firefighter holding her hand. Ese fue, ahí está una foto de ella de ese día. And that's the mechanic shop, and that's where the living conditions that she was in. Y ese es el área de mecánicos y ese es el área donde ella estaba viviendo. The pictures really don't do it justice because it's a lot worse. You can Y stop right there. las imágenes verdaderamente no le hacen justicia porque verdaderamente era mucho más peor que eso. You go on one. That was the picture on the left is her first day in court, A la izquierda se ve una imagen de su primer día en la corte and that was 2 weeks later. The one on the right, that's when we actually picked her up. y, y a la derecha una imagen de 2 semanas después cuando ya la recogimos. And this morning, what we want to do is I just want to, first of all, give you enough background on her life and how we came to have her. En esta mañana lo que les quiero decir es un trasfondo de sus vidas y mencionarles cómo logramos nosotros obtenerla a ella. And I wanted to share with you how God has used Candence in my life Y quiero compartirles cómo el Señor ha usado a Candence en mi vida and this experience, and how Andrea is going to share later on what she has gone through and how God sees this in her life. y cómo el Señor ha usado esta experiencia en mi vida y después Andrea va a compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Now, for me, if those of you that don't know me, I'm kind of a control freak, Para aquellos que no me conocen, me gusta, es como un loco con el control, just a little bit. solo un poquito. So it was very hard to deal with this kind of situation where I had pretty much no control. Fue algo bien difícil para mí bregar con esta situación donde yo me encontraba que no tenía control. And there's a verse I'm sure most of us are familiar with, Romans 8:28. Y hay un verso que yo estoy seguro que muchos lo conocen que está en Romanos 8:28. And the first half of that verse is, and we know all things work together for good to those who love God. Y conocemos ese verso que dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. And it's a great verse, except for there's 2 questions that aren't answered in it. Y hay tremendo verso, pero hay 2 preguntas que no tienen respuestas en ese verso. That working together, we don't know how, and we don't know for how long it takes. Esa cuestión de obrar todas las cosas, no sabemos cuánto se va a tardar esa obra. And for us, it took over 2 years. Y para nosotros fue una obra que duró 2 años. And during that time, Y durante ese tiempo, I always wanted to, I have to be proactive in doing something. me gusta ser proactivo en hacer algo. And a lot of times, I couldn't do anything because the ball was in the court of my cousin and what she chose to do with her life, whether to get right or not. Y muchas veces yo no podía hacer nada porque todo dependía de mi prima, que si ella iba a decidir organizar su vida o no. So for a lot of it, we're just along for a ride. Entonces, la mayoría del tiempo simplemente estábamos ahí esperando. And that was hard for me because even my wife, I would constantly say, you know what, I'm getting a lawyer. I don't care how much it costs, but my wife would say, no, let's wait, let's trust God, everything's going to work out. Y yo me desesperaba, le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Voy a conseguir un abogado. Y mi esposa me decía, no, vamos a esperar en el Señor, solo espera. But for me, that was hard. Para mí eso fue bien difícil. So it was hard to sit back and to actually trust God in this situation. Fue difícil quedarme quieto, confiar en el Señor a través de esta situación tan difícil. Because the other part of that verse says that, and we know He works all things together for the good. Y en la segunda porción de ese versículo dice que Él obra todas las cosas para el bien. I don't know about you, but sometimes God's good is a lot different than my good. Y yo no sé de ustedes, pero para mí hay veces que lo bueno de Dios es diferente de lo bueno para mí. So there was questions in my mind because I didn't know if God wanted reunification. Y había preguntas en mí porque yo no sabía si el Señor quería volver a unir Or if He wanted us to raise Candence. o reunir a Candence con su mamá o quería que nosotros nos hiciéramos cargo de ella. Because in the previous verse, in Romans 27, it talks about how the Spirit makes intercession for us. Y en el verso anterior, Romanos, el versículo 27, antes de ese, dice que el Espíritu hace intercesión por nosotros, According to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. So what the will of God was in the situation, I wasn't sure of. Entonces yo no estaba seguro cuál era la voluntad del Señor en esta situación. So it was a process of trusting God and trusting that what He had was going to be good. Fue un proceso de confiar en el Señor y confiar de lo que Dios tenía planeado iba a ser algo bueno.
proved to be true and good. Entonces él se comprobó ser verdadero y bueno con nosotros. And my wife was affected in a completely different way. Mi esposa fue afectada de una manera completamente diferente. Because as I was dealing with the court issue and the actual investigation and getting everything lined up, Porque mientras que yo estaba bregando con los asuntos de la corte, la investigación y tratando de alinear todas las cosas, she was dealing with the emotional aspect of it. ella estaba bregando con el aspecto emocional. Because she had to take Candence to visitation. Ella tenía que llevar a Candence a visitar a su mamá. She had to go take her to see her mother in rehab when she got out of rehab. Tenía que llevarla a Candence a ver a su mamá en el centro de rehabilitación, cuando salió del centro de rehabilitación. And the whole situation on how Candence viewed her. Y toda esa situación de cómo Candence la veía a ella. So I'm going to let my wife Y ahora le permito a ella que concluya. take over this. So like he said, it's a very different aspect, I guess, to the whole situation. Como él dijo, fue un aspecto completamente diferente en esta situación para mí. But as you can see on the right-hand side, that's the day we picked her up. Pero It was como on Thursday, pueden ver a la mano derecha, está el día que la recogimos, fue un jueves, April 19th, el 19 de abril. and I'm really big on dates. So as you can see, dates everywhere. Para mí las fechas son bien importantes. So anyways, that day that I picked her up, well, let me backtrack before I go to that. 2 weeks before, when we were in the car, Antes, 2 semanas antes, cuando estábamos en el carro, we were on our way to the Passover dinner. estábamos en camino a esa reunión de la iglesia. We actually, kind of personal, but first, we actually were supposed to find out if we were pregnant or not that Friday. Nosotros estamos en el proceso de averiguar si estábamos embarazados ese viernes. We get a call Wednesday Y recibimos una llamada el miércoles about this girl. acerca de la bebé. And Phil looks at me, he's like, are you sure? And I'm like, Y Phil me mira y me dice, ¿tú estás segura? what do you mean? Y yo le digo,